Bueno, la semana pasada habíamos estado viendo pues todo lo que es la violencia en Colombia. Es decir, es este periodo de tiempo que ocurre entre los años 50 y los años 60, donde la violencia en Colombia llega a un punto crítico. La violencia en Colombia refería a la participación o a la ideología política. Es decir, era un conflicto donde estaba la ideología entre conservadores y liberales. Recuerden que estos dos partidos se dividieron principalmente por un motivo. ¿Alguien se acuerda cuál fue la división principal entre el Partido Conservador y el Partido Liberal? ¿Qué fue lo que más polémica les causó, por así decirlo? La religión. Exactamente, la religión. Los conservadores proponían que la religión tuviera más poder y los liberales proponían un Estado laico, donde se permitiera la libertad de culto y de creencia. Los conservadores, en su gran mayoría, proponían que la religión oficial tenía que ser por obligación la religión católica. Esto fue la principal causa de división para ambos partidos. Pues tenían ciertas otras diferencias en el sentido político y económico, pero su principal divergencia o su principal diferencia se encuentra en que ambos tenían propuestas diferentes para la religión. Bueno, este conflicto es de origen desde el año de 1950, más o menos. No quiere decir que exactamente en el año 1950 empezara. El conflicto se giraba en torno antes a lo que era el centralismo y el federalismo. Estas dos formas o estos dos planteamientos encontrarían sus figuras políticas en los conservadores y los liberales. Ellos continuarían con esta discusión y este debate. Ya después sería dejado un poco de lado, definiéndose principalmente el modelo centralista para la nación. Pero ambos partidos políticos continuarían con su, ¿cómo decirlo?, con su conflicto político. Este conflicto político en su mayoría era de carácter ideológico. Había afectado principalmente a poblaciones que se encontraban en el campo. ¿Por qué? Porque los liberales que promulgaban un modelo de federalismo, usualmente cuando gobernaban el Partido Conservador se dedicaban pues a hacer pequeñas trifulcas o pequeñas guerras civiles. Lo mismo pasa con el Partido Conservador. Cuando gobierna el Partido Liberal durante la mitad del siglo XIX y parte del XX, cuando gobierna el Partido Liberal, los conservadores hacen pequeñas guerras civiles. Estas pequeñas guerras civiles fueron bastante variadas en la segunda mitad del siglo XIX. Ya después disminuirían en el siglo XX. En la primera mitad del siglo XIX, estas pequeñas trifulcas o pequeñas guerras civiles alcanzarían un aproximado de más de 50 guerras civiles. A veces eran en periodos muy cortos de tiempo y a veces sí se extendían bastante. La última gran guerra civil ocurre a finales del siglo XIX, que es la Guerra de los 1000 días. En esta guerra termina perdiendo el Partido Liberal y continúa en el poder el Partido Conservador. Ya después de esto disminuye el número de guerras civiles y se convierte en un conflicto de carácter más ideológico. Es decir, los líderes conservadores ya no llamaban tanto a las armas, sino que llamaban más que todo a la democracia y al debate. Sin embargo, poco tiempo después, en la segunda mitad del siglo XX, comenzaría lo que es el periodo de la violencia, cuando ya se deja de lado el discurso ideológico para nuevamente llamar o declarar la toma de armas por parte del pueblo. Pero bueno, todo esto terminaría en el año de 1900, más o menos alrededor de 1963-64, más o menos.
Terminaría un poco antes, pero pues su extensión, sus consecuencias, seguirían hasta los años de 1963 y 1964. El conflicto había disminuido, solo que todavía existían guerrillas liberales. Estas guerrillas liberales eran campesinos armados con el propósito de defenderse de los conservadores. ¿Por qué esto es importante? Porque parte de estos grupos guerrilleros liberales serían lo que dio origen a los grupos guerrilleros que hoy conocemos. No todos, sino a una parte. Ya les explico bien cómo fue ese proceso. Pero bueno, usualmente, para generalizar, se utiliza el término grupos guerrilleros para referirse a todos estos grupos armados que existen hoy en día. Claramente haciendo la diferenciación entre grupos paramilitares, que no es lo mismo que guerrilla. ¿Cuál es la diferencia? Un grupo guerrillero busca o se dirige en contra de la fuerza estatal, es decir, va en contra del Estado. Un grupo paramilitar no va en contra, sino que se dirige al apoyo de las fuerzas estatales. Puede que los grupos paramilitares también recurran a tácticas criminales, pero en su gran mayoría los grupos paramilitares funcionan como una extensión del Estado. Incluso en algunos estados se sabe que se contratan grupos paramilitares como fuerza militar. No fue el caso de Colombia. Los paramilitares del Estado colombiano, en teoría y legalmente, no se les pagó, pero sí se sabe que el ejército estuvo vinculado a estos grupos paramilitares. Pero bueno, ya después hablaré de eso. A ver, hay varios factores de origen para los grupos guerrilleros. El primero de ellos es el impulso de las ideologías revolucionarias. ¿Qué ocurre? En los años 50 sale a la luz, o mejor dicho, comienza el conflicto ideológico entre el socialismo en Rusia, o bueno, mejor dicho, el comunismo en Rusia y el capitalismo en Estados Unidos. Este conflicto tiene un representante en Latinoamérica que es Cuba. En los años 50 se desarrolla la Revolución Cubana, la cual toma el comunismo como su modelo ideológico. Estas ideas comunistas se extendieron por varios países de América, como por ejemplo Argentina, México, Chile y por supuesto Colombia. La diferencia es que por lo menos en los demás países se extendieron antes. Colombia se extendería sino hasta la época del 60. Pero bueno, permítanme un segundo. Qué pena con ustedes. Continuando con la clase, entonces, en la época del 60, parte de la época del 50, pero realmente empieza a extenderse fuertemente en Colombia en la época del 60, las ideologías comunistas inspiradas pues en la Revolución Cubana y en las luchas que se estaban desarrollando en otros países. Por ejemplo, la lucha que hacía el Che Guevara en Argentina. ¿Qué ocurre? Parte de estas guerrillas, no me acuerdo si en Perú hubo un movimiento de izquierda, bueno, sí, básicamente el movimiento comunista pues se extendería casi por toda Latinoamérica. No hay casi ningún país que haya salido impune de esta ideología. Siempre surgían pequeños grupos, así fuera incluso guerrillas o políticos. La diferencia es que en la mayoría de países pues no prosperaría por lo que ya hemos visto anteriormente. En algunos países como por ejemplo Argentina y Chile, para evitar la extensión del comunismo, Estados Unidos y los países latinoamericanos apoyarían las dictaduras militares de derecha. Y pues de esa manera se evitaría o cortaría el impulso de la ideología comunista y de izquierda en los países de Latinoamérica. Obviamente hubieron casos donde sí triunfó, como por ejemplo el triunfo de la izquierda en Bolivia. Pero pues Bolivia es un caso diferente, comenzando con que es uno de los países con mayor población indígena.
Más o menos entre el 70 y el 80% de la población de Bolivia es de origen o está reconocida como población indígena. Claramente muy diferente a comparación en Colombia, donde apenas son el 10% más o menos. En Bolivia son ya la gran mayoría, lo que explica pues la extensión un poco más de la izquierda y del dominio de la izquierda en este país. Pero bueno, concentrémonos por ahora en Colombia. Esta es una de las causas de los orígenes de los grupos guerrilleros. Otra causa es la existencia del Frente Nacional. Recordemos que después del periodo de la violencia comienza entonces un periodo donde, bueno, después de la violencia comienza el Frente Nacional, después de lo que fue la dictadura de Rojas Pinilla. Dictadura entre comillas, porque recuerden que duró casi lo que dura un periodo presidencial y pues a Pinilla se tomó el poder apoyado por los mismos conservadores y liberales. Bueno, ¿qué pasó con el Frente Nacional? Recuerden que en el Frente Nacional se coaccionó o se limitó la democracia. Si se iba a escoger un presidente, solo podía ser de los partidos conservador y liberal, sin importar que para ese periodo ya habían surgido nuevos partidos políticos, en su mayoría vinculados a las ideologías de izquierda y algunos sí vinculados a la comunista. Pero el Frente Nacional limitó las posibilidades para estos partidos nuevos. ¿Esto qué ocasionó? Parte de los, por así decirlo, líderes de dichos partidos no tradicionales comenzaban a ver cómo la democracia se limitaba. Y durante el Frente Nacional, recuerden que el Estado recurrió al uso militar como forma de control y de poder. Entonces, comenzaron a ver cómo sus capacidades o sus posibilidades de lograr el poder por medio de la democracia estaban muy limitadas. Esto incentivó la creencia de varios partidarios en que el único modo por el cual devolver la democracia, porque pues para estos partidarios el Frente Nacional era más una dictadura que una democracia, proponían por lo tanto que para devolver la democracia al país el único camino eran las armas. Y bueno, ya hay otras razones más del público o más de la población común, que es en primer lugar el conflicto por las zonas de colonización y el rezago estatal. ¿Qué son las zonas de colonización? Las zonas de colonización, bueno, para empezar hay que comprender que incluso Colombia es un estado débil. Colombia es un estado débil. Esa es la verdad. El estado de Colombia no es fuerte, es un estado debilitado. En principio, en la segunda mitad del siglo XX, casi llegando al siglo XXI, todavía habían zonas que el Estado no había logrado obtener. Es decir, eran territorios baldíos, territorios donde no había ninguna persona. Durante la primera mitad del siglo XX, los campesinos, esa es la historia, por ejemplo, de la colonización del Urabá antioqueño o de Antioquia, los campesinos por su propia voluntad y también pues algunos que escapaban de los conservadores, comenzaron a poblar zonas del país. Estas zonas son las que se llaman zonas de colonización, territorios donde realmente el Estado no había llegado, sino que los mismos campesinos se ubicaron ahí, construyeron sus viviendas y comenzaron a desarrollar sus vidas en esas zonas. ¿Qué ocurre? En la segunda mitad del siglo XX, el Estado comienza a difundir su poder sobre esas zonas de colonización, pero no quiere decir que llega con hospitales, con escuelas, con iglesias, no. Lo que hace el Estado es muy simple. Como esas zonas pertenecen al país y todo lo que pertenece al país legalmente es del Estado, venden esas tierras a terratenientes o hacendados. ¿Qué hacen? Los hacendados viven en ciudades, es decir, viven en ciudades como Bogotá o Medellín. El Estado
en esa segunda mitad del siglo XX les vende las tierras de colonización y no les importó en lo absoluto que ya estuviera poblado por campesinos. ¿Por qué? Porque legalmente esas tierras no tenían dueño. ¿Por qué? Porque simple y llanamente los campesinos no tenían las escrituras de las tierras. Eso es un papel que se le tiene que pedir al Estado, porque la tierra es propiedad del Estado en sus inicios, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues no se preocuparon por legalizar a los campesinos que las habían poblado, sino que aceptaron el dinero de los grandes hacendados y se las vendieron a ellos. Ya después, cuando estos hacendados quisieron hacer o quisieron tomar propiedad de esa tierra, pues se encontraron con los campesinos y esto generó un conflicto. ¿Por qué? Porque los hacendados proclamaban la posesión de estas tierras y los campesinos proclamaban que las tierras eran suyas porque ellos las habían colonizado y ellos vivían ahí. Pues todo esto se traduce en el rezago estatal. En estas zonas de colonización el Estado no había llegado, no había ejército, no había salud, es decir, no habían hospitales estatales, no habían escuelas del distrito, el Estado básicamente era nulo en estas zonas. Eso es lo que explica que hoy en día sigan existiendo zonas donde el Estado no llega, es decir, zonas donde no hay servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas. Es por esto, porque el Estado en Colombia es demasiado débil. Entonces, gran parte de su existencia se limitó a gobernar el centro como si nada más existiera. La influencia del Estado en estas zonas se limitó, por lo tanto, al apoyo de los hacendados y pues el apoyo para los hacendatarios se tradujo en llevar el ejército a estas zonas. Llevó al ejército para que sacara a los campesinos que las habitaban. Esa básicamente fue toda la intervención del Estado en este periodo de tiempo. Lo mismo pasa y principalmente este rezago estatal, es lo que explica la existencia de grupos guerrilleros por tantos años. Pues el Estado no tenía fuerza realmente en la periferia, entonces eran zonas muy proactivas para la guerrilla. Tanto así que en estas zonas, en algunos casos, incluso la misma guerrilla funcionaba como policía o como ejército. Ellos eran los que imponían la ley, a ellos era quienes tocaba responder en caso de cometer un crimen. ¿Por qué? Porque no había policía. Y también explica por qué cuando algunos grupos guerrilleros firmaban la paz o soltaban las armas, recibieran apoyo de algunas poblaciones. Eso es lo que lo explica, porque el Estado no estaba presente. Si alguien cometía un crimen, era la guerrilla la que se encargaba de implantar justicia, por así decirlo. Es decir, si alguien robaba, ellos determinaban cuál era el castigo correspondiente. Esto nos lleva a la siguiente consecuencia, que es la problemática por la propiedad de la tierra. Lo que les acabo de contar. Los hacendados decían que la tierra era suya porque ellos tenían los papeles y los campesinos decían que era de ellos porque ellos eran los que la habitaban. Algunos llegaron a respuestas como, por ejemplo, obligar por medio de la mano armada a los campesinos a salir del territorio o los convertían en hacendatarios, lo que hacía que tuvieran que pagarle una cantidad de lo que obtuvieran al hacendado. Y también estaban los liberales que se armaron en armas y dieron paso a las guerrillas liberales. Estos grupos guerrilleros en realidad tienen un nombre más extenso. Son grupos guerrilleros comunistas, o bueno, con la ideología comunista. O también se pueden llamar grupos guerrilleros revolucionarios. ¿Cuál es la diferencia? Los grupos guerrilleros liberales no buscaban destruir el Estado por completo, buscaban reformarlo.
Para estos grupos guerrilleros que empezaron a nacer en la época del 60, ellos no buscaban una reforma estatal, buscaban, pues como el nombre lo indica, una revolución completa, es decir, destruir y renovar la estructura del Estado, acabar con las instituciones que no funcionan para renovar unas nuevas, para crear unas nuevas instituciones. Esta es la diferencia con las guerrillas antiguas, que las guerrillas antiguas buscaban mantener el status quo con pequeños cambios. Estas de ahora lo que buscan es cambiar la estructura por completo. No buscan mantenerla, buscan un cambio total. Ahora, las guerrillas, como se les conoce comúnmente, empiezan a nacer en los años 60. Esto no quiere decir que no hubiera, surgieran de la nada, no. ¿Qué ocurre? Todas tienen periodos diferentes. ¿Alguien sabe cuál es la guerrilla actual? O bueno, ¿cuál era la guerrilla que tenía más tiempo de existencia? Las FARC. Las FARC. Las FARC. ¿Por qué? Porque las FARC es una de las guerrillas que se dio origen a partir de las guerrillas liberales. Por eso las FARC tenían su origen en las guerrillas liberales. ¿Qué ocurre? Líderes como Timochenko, Tiro Fijo, en su origen eran poblaciones campesinas, es decir, ellos eran campesinos. Ya después se convertirían en guerrilleros, pero originalmente eran campesinos que apoyaban el Partido Liberal. Con el Frente Nacional se darían cuenta que el Partido Liberal era casi lo mismo que el Partido Conservador. Y con la influencia del comunismo, pues tomarían la decisión de separarse de la ideología política tradicional. Por eso se dice que las FARC existen más o menos desde 1950 en extensión, es decir, los orígenes de las FARC son desde 1950. El origen formal se da en el año de 1964. Es ahí cuando comienzan a aparecer como FARC o como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Eso es lo que significaba la abreviatura de FARC. ¿Cómo es? Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Por lo tanto, en el origen, tengan siempre en cuenta esto, en el origen de las FARC, la gran mayoría eran campesinos, campesinos que buscaban reformar y transformar la visión del Estado sobre el campo. Su principal, ¿cómo decirlo? Su principal discurso, por así llamarlo, era que el campo debía ser para quien lo usa. Es decir, no importaba que una persona comprara tierras si no las iba a usar. Si eran, no sé, al estilo de Uribe, un montón de territorio para tener una finca que, pues, tienes unos caballos ahí que no están de nada. Y realmente el territorio de esa finca es bastante extenso. Si algún día quieren verlo, pues es demasiado grande. Ahorita que está en cuarentena y pues en casa por cárcel, pues con esa casota no sé quién sufra. Básicamente sales y pues es un montón de espacio libre que claustrofobia no creo que vaya a sentir. Pero bueno, los dilemas de las poblaciones ricas en el país. Las FARC, en su mayoría, como les dije, eran campesinos. Ya después el ELN y el EPL sí contarían también con población campesina. No tanta, bueno, sí, la gran mayoría. Sus líderes, en cambio, no serían siempre campesinos. Por ejemplo, en el caso del ELN, no muchos, pero sí algunos de sus líderes eran líderes ideológicos, es decir, eran personas que contaban con títulos universitarios. ¿Sí saben lo que significa la abreviatura del ELN? Ejército Popular de Liberación. Bueno, ese es el siguiente, el EPL.
El ELN es Ejército, Ah, no, mentiras. Ejército de Liberación Nacional. exacto. Eso es lo que significa el ELN, Ejército de Liberación Nacional. El ELN también está vinculado a las poblaciones campesinas. Su origen no es directamente desde las guerrillas liberales, pasaron a ser guerrillas. No, ellos no surgieron así. Ellos ya surgieron realmente como un movimiento guerrillero desde su origen. Es decir, desde sus inicios eran un movimiento guerrillero comunista. No eran un movimiento guerrillero vinculado a un partido tradicional. Su origen formal es en 1962. Por eso, pues formalmente existió primero el ELN, pero pues las FARC nacieron desde mucho antes, solo que no se llamaban FARC. ¿Qué ocurre con el ELN? Su población en mayoría sigue siendo campesina, pero en el ELN contaba con una fuerza ideológica, por así decirlo. Es decir, parte de sus partidarios y parte de sus líderes contaban con educación universitaria. ¿Qué significa esto para la época? Que eran hijos de clase media o de élite, porque pues la educación universitaria para esta época, para la población campesina, era extremadamente escasa. Bueno, chicos, chicas, nos queda menos de un minuto. A diferencia de las FARC, el ELN contaba con una rama ideológica, es decir, universitarios, en su mayoría pues jóvenes o jóvenes adultos, o ya pues personas de edades entre los 30 y los 40 años, ya adultos. Algunos miembros de universidades participaban o tenían o eran miembros de los grupos del ELN. Un ejemplo de esos miembros es el señor Camilo Torres, que pues técnicamente hace parte del grupo de ideología o el grupo ideológico del ELN. Es también, la contradicción es que también es un cura católico, es decir, él tiene una, ¿cómo decirlo? Tiene una educación en el catolicismo, él era un cura. Y otras características que tiene, principalmente que es una de las personas que dieron origen a la sociología en Colombia. Él es uno de los fundadores del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Camilo Torres era líder en teoría, era un líder ideológico, sustentó la ideología y la lucha del ELN. Él formuló planteamientos teóricos para justificar por qué las acciones del ELN eran posibles. Lo curioso es que al igual con lo que pasó con el EPL, apenas salió a pelear, lo mataron. Es decir, él salió a su primer combate y en ese primer combate le dieron de baja. No progresó mucho en el grupo guerrillero, aparte del sector de la ideología. Pero bueno. Después tenemos al EPL, que es el Ejército Popular de Liberación. A diferencia del ELN y de las FARC, el EPL cuenta con una profunda vinculación a la población académica. Es decir, gran parte de los líderes del EPL tienen educación universitaria. Son más que incluso que en el ELN, Ejército Popular de Liberación. Y lo mismo que pasó con Camilo Torres, cuando los líderes del EPL en sus inicios comenzaron con el conflicto militar, es decir, todos estos líderes que tenían educación universitaria en sus luchas militares, pues fueron dados de baja muy pronto. Pueden ser muy listos, pero en la milicia no tenían la educación necesaria. Por eso es que se les dio de baja con prontitud,
Ya después lo ocuparían pues personas con una educación también en la milicia. Pero pues es solo una anécdota de las cosas que ocurren en el país y de por qué no es muy lógico, pues si no tienes educación en algo, practicarlo. Bueno, el cuarto grupo de gran importancia para Colombia es el M19, que su sigla completa, o mejor dicho, su nombre completo es Movimiento 19 de Abril. ¿Alguien sabe por qué se llama el Movimiento 19 de Abril? ¿No fueron en las elecciones que perdió Pinilla? Exactamente. Fueron porque en las elecciones del año de qué, no me acuerdo qué año es, en el 1970, más o menos. En el año de 1970, Rojas Pinilla se lanza de nuevo a las elecciones presidenciales. ¿Qué ocurre? El 19 de abril de 1970 es el día en que se iba a escoger un presidente en la nación. Estaban Rojas Pinilla y otro señor de cuyo nombre no me acuerdo en este momento. ¿Cómo es que se llamaba este señor? Misael Pastrana. ¿Qué ocurre? En la noche, las cadenas de radio, por así decirlo, se encargaban de distribuir la información sobre estas elecciones. Siempre lo hacían de esa manera. ¿Qué ocurría? Pues que las cadenas de radio se demoraban menos tiempo en mencionar los resultados. Cuando se estaban mencionando los resultados, las cadenas de radio estaban informando que iba ganando Rojas Pinilla. Después, en la noche, el Estado decreta que las cadenas de radio tienen que dejar de emitir el conteo de las votaciones y que este conteo debería ser expuesto por la Procuraduría, o mejor dicho, por la DIANI, por la Registraduría. Al llegar el 19 de abril, al amanecer, y después de haber cortado la señal de radio para que dejaran de decir quién iba ganando, amanece que había ganado Misael Pastrana. Y por eso todo el mundo dice que, o bueno, una gran parte de la población dice que esas fueron unas elecciones robadas o compradas, por el hecho de que, pues, no era muy lógico y era lo que usualmente ocurría. Las cadenas de radio usualmente declaraban quién era el presidente y que una noche el Estado declarara que no podían mencionarlo, no suena muy lógico. Por eso se declara que esas elecciones fueron robadas y que el ganador era Rojas Pinilla. ¿Qué ocurre con el M19? El M19 es una guerrilla muy diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque no viene de las clases campesinas, no está fundada por el conflicto de la tierra. El M19 es formado por la clase media. Es una guerrilla de la clase media. Son sus principales cabecillas o sus cabecillas de origen eran jóvenes, algunos universitarios que vivían en las ciudades. Ellos no eran campesinos, eran jóvenes de clase media que vivían en la ciudad. Pero pues proclaman la existencia de un grupo guerrillero ante la creencia de que a partir de la democracia no se lograría nada en el país. El M19 es una de las guerrillas que, ¿cómo decirlo?, más apoyo recibió en su existencia. ¿Por qué? Porque ellos tenían movimientos más que todo ideológicos, tenían publicidad, sus ataques estarían dirigidos principalmente contra el Estado y no contra la población civil. Algunas veces sí, pues se dirigían contra la población civil, pero no eran el objetivo principal. El objetivo principal del M19 siempre fue el Estado colombiano. Una de las anécdotas con el M19 es que ellos robaron la espada de Bolívar. La espada de Bolívar que estaba en el poder del Estado colombiano la robó el M19 y se convirtió en uno de sus trofeos.
Por ahí hay historias de que después el narcotráfico agarró esa espada y la hizo parte de su colección. Y no me acuerdo cuándo fue que la recuperaron, si es que la recuperaron o esa desapareció. Creo que desapareció. No me acuerdo muy bien. ¿Alguien se acuerda qué es el movimiento o qué fue la acción más destacable o más importante del M-19? La toma del Palacio de Justicia. Exactamente, la toma del Palacio de Justicia. El M-19 fue quien lideró la toma del Palacio de Justicia. Pues se cree que con apoyo de dinero del narcotráfico, pero pues los líderes al final son el M-19. Y pues ya sabemos todas las consecuencias que tuvo esto. Primero, el ejército entró como o sea, el ejército no buscó tácticas ni mecanismos pacíficos, sino que directamente entró con el uso de las armas. ¿Por qué? Pues porque para la democracia y para la publicidad del país quedaba muy mal visto que una guerrilla se haya tomado la máxima figura de autoridad judicial. Por eso, en vez de requerir a acciones pacíficas, se recurrió pues a la milicia. Y pues esto generó, primero, varias víctimas colaterales civiles. Además que pues la cuestión no acaba ahí. Se sabe que, por ejemplo, el ejército desapareció algunas personas que se encontraban dentro del Palacio de Justicia. Siempre alegando pues que eran grupos guerrilleros, pero que hoy en día se han aportado pruebas demostrando de que no. Pero bueno, esa es la situación de origen de varios de los grupos guerrilleros. Ya después, entre los años 70 y 80, comenzarían a surgir otros grupos. Para comenzar, las bandas paramilitares, donde se encuentran las AUC, también se encuentran en los años 80, aunque pues comienzan a desarrollarse en los 70, pero su época de apogeo sería los años 80, los narcotraficantes, que al final serían la principal problemática a final del siglo XX, reemplazando incluso a las guerrillas, porque los paramilitares pues tenían una política más violenta que incluso los mismos grupos guerrilleros. Ellos no buscaban secuestrar ni mantener bajo el orden a una población, sino que lo que buscaban era que los dejaran cometer sus crímenes y por eso no tenían ningún reparo en asesinar a la población civil.